Buenas a todos, yo soy Juanpe y hoy vamos a hablar de cómo en el mundo del wrestling a veces hay que tomar riesgos para encontrar el lugar al que perteneces. Así que hablando de tomar riesgos, hoy hablaremos de Tony Storm y el acierto en el riesgo. Hace 4 años, 30 de marzo de 2022, Tony Storm cruzaba el túnel de All Elite Wrestling por primera vez. Y no era solo un debut, era una huida. Venía de WWE, de una etapa frustrante, confusa, casi humillante. Un lugar donde su talento quedó enterrado bajo decisiones creativas que nadie entendía. Le lanzaron pasteles a la cara, la convirtieron en una caricatura, la redujeron a algo que nunca fue. Y entonces llegó All Elite Wrestling. Nuevo escenario, nueva oportunidad, nuevo comienzo, y todos pensamos lo mismo. Por fin la veremos sin restricciones, por fin la dejarán ser lo que siempre supimos que era. Una luchadora técnica de élite, una competidora seria, una estrella en su forma más pura. Eso era lo que esperábamos, pero lo que ocurrió después no fue lo que nadie había imaginado. Pero lo que nadie, absolutamente nadie vio venir, es que Toni Storm no iba a conformarse, no iba a ser solo una buena luchadora técnica, no iba a jugar el papel que todos habíamos escrito para ella, iba a hacer algo mucho más peligroso, iba a tomar un riesgo, kamikaze, porque en lugar de encajar en el sistema, decidió romperlo, se transformó en una estrella de cine caída en desgracia, un personaje salido de otra época, una mente inestable que vive entre la ficción y la realidad, rompiendo la cuarta pared, exigiendo filtros en blanco y negro, convirtiendo cada segmento en una escena, y de repente, en una empresa como All Elite Wrestling, obsesionada con los combates de 5 estrellas, con la técnica perfecta, con el rendimiento puro, apareció algo diferente, algo incómodo, algo impredecible, algo artístico, cine de autor en medio del caos. Y lo más increíble de todo es que funcionó. Funcionó tanto que obligó a toda una división a girar alrededor de ella. Porque hoy, 4 años después de su debut, Toni Storm no es solo la mejor luchadora de All Elite Wrestling, es el mejor fichaje de su historia. El primer año y medio de Toni Storm en All Elite Wrestling fue correcto, sólido, consistente, profesional. Incluso ganó el campeonato mundial. Y sobre el papel, eso debería ser suficiente. Pero había un problema. Uno silencioso. Uno que no aparece en estadísticas ni en récords. En AEW, ser excelente en el ring no te hace especial. Es el requisito mínimo para entrar por la puerta. Todos pueden luchar. Todos pueden dar grandes combates. Todos pueden rozar esas famosas 5 estrellas. Y cuando todos son increíbles, nadie destaca. Porque si tu único rasgo de personalidad es puedo dar un buen combate, te vuelves invisible. Y ese era el dilema. Toni era fantástica, técnicamente impecable, fiable, pero era una más, una pieza dentro de un sistema que premia la excelencia, pero castiga la falta de identidad. Y en ese punto algo tenía que cambiar. Y entonces llegó The Outcast.
All Elite Wrestling intentó darle un nuevo enfoque, un giro más agresivo, más actitud, una facción que evocaba leyendas como el New World Order, y sobre el papel tenía sentido. Más tiempo en televisión, más presencia, más oportunidades. Pero algo no encajaba. La historia se sentía forzada, artificial, como una solución temporal a un problema más profundo. Tony era el músculo del grupo, la ejecutora, la presencia física, pero la chispa no estaba ahí. No había conexión real, no había identidad propia, y poco a poco quedó atrapada en el peor lugar posible para cualquier luchador, la zona media de la irrelevancia, ese espacio gris donde no fracasas, pero tampoco importas, donde puedes cobrar tu cheque, dar buenos combates y desaparecer sin que nadie lo note, y podría haberse quedado ahí para siempre. Pero entonces, agosto de 2023, pierde el título y en ese momento algo se rompe, en la historia y en la vida real. La genialidad muchas veces nace de la desesperación, y en el caso de Tony Storm fue exactamente así, porque después de tocar fondo, algo cambió. Pequeños detalles al principio, casi imperceptibles, tic extraños, miradas perdidas, una forma distinta de hablar, de moverse, de existir. Empezó a referirse a sí misma, no como una luchadora, sino como una estrella de cine olvidada, una diva fuera de su tiempo, atrapada en una realidad a la que ya no pertenece. Y aquí es donde All Elite Wrestling hizo algo brillante. En lugar de frenarla, le siguió el juego. Abrazaron la locura. Le pusieron un filtro en blanco y negro, como si cada aparición fuera sacada de otra época. Le dieron un mayordomo, Luther, un personaje casi surrealista, convertido en su atril humano, su cómplice, su extensión. Y de repente todo encajó. La comedia, la tragedia, el drama, todo en uno. Y así, sin previo aviso, sin un gran anuncio, sin una declaración oficial, nació algo completamente distinto. Nació Timeless, Tony Storm. Y lo más increíble del todo es que este personaje era un riesgo masivo. En una empresa como All Elite Wrestling, donde los fans de internet analizan cada llave, cada transición, cada detalle técnico, Tony Storm apareció haciendo algo completamente distinto, tirándole un zapato a sus rivales, desmayándose dramáticamente en los brazos de su mayordomo, convirtiendo cada segmento con una escena teatral. No estaba jugando el mismo juego, estaba en otra película, referenciando a Sunset Boulevard, al cine clásico de los años 30, a una era donde la exageración era arte. Y todo esto frente a un público que esperaba suplex, movimientos, combates de 5 estrellas, atletismo puro. Era anacrónico, era extraño, era completamente loco, pero había algo más, una convicción absoluta, casi psicópata. No había ironía, no había distancia, no había guiños al espectador. Tony no interpretaba el personaje, Tony era el personaje. Y cuando llevas algo tan lejos, cuando lo vives con ese nivel de compromiso, lo imposible ocurre, se convierte en oro instantáneo.
Pero incluso el personaje más brillante no puede sobrevivir solo de sus frases, sus gestos o sus momentos virales. Necesita algo más. Necesita una historia, un conflicto, un espejo. Alguien que le dé sentido a todo ese caos. Y aquí es donde Tony Storm justificó cada centavo de su contrato. Porque no se quedó en la superficie. No se conformó con ser entretenida. Construyó algo más grande. Algo que atrapara. Algo que doliera. Y entonces entró en escena Mariah May. Y con ella la historia dejó de ser interesante y pasó a ser imprescindible. Tony Storm y All Elite Wrestling orquestaron algo que hasta ese momento era casi inimaginable. Un homenaje perfecto a la película Eva al desnudo. Tony era la estrella veterana, egocéntrica, brillante, pero vulnerable. La diva que lo había visto todo y que aún brillaba con luz propia. Mariah May era otra cosa, la fanática obsesionada, la aprendiz que admiraba tanto a su ídolo que, poco a poco, comenzó a robarle la vida, sus movimientos, su estilo y finalmente su alma. Cuando Mariah traicionó a Tony y la dejó bañada en sangre, no estábamos viendo lucha libre tradicional, estábamos viendo teatro isabelino. Cada golpe, cada gesto, cada mirada estaba cargado de intención dramática. Tony no solo se elevó a sí misma, no solo reinventó su carrera, construyó a la siguiente gran estrella de la compañía, de la noche a la mañana. Y en ese momento comprendimos algo. No importa cuán técnico seas, ni cuán atlético, ni cuán espectacular. Si sabes contar la historia correcta y poner al público dentro de ella, puedes redefinir un universo entero. Sé lo que estáis pensando. ¿El mejor fichaje? ¿Por encima de Jon Moxley? ¿Por encima de Bryan Danielson o Will Ospreay? Escuchadme bien. Si miramos lo que aporta y lo ponemos en contexto, la respuesta se vuelve clara. Moxley trajo legitimidad. Ospreay trae combates de 5 estrellas. Pero ellos ya eran instituciones cuando llegaron. Ya tenían su aura, su reputación, su marca. Tony Storm no. Tony llegó como un proyecto dañado, como alguien a quien el sistema anterior había convencido de que no servía para entretener, como alguien que necesitaba reconstruirse, reinventarse y redefinir su propia carrera. Y aún así, lo hizo. Lo hizo tomando riesgos que nadie más se atrevería a asumir. Lo hizo transformando una división completa. Lo hizo demostrando que la identidad, la narrativa y la audacia puede superar incluso la experiencia y la técnica consagrada. En estos 4 años, Tony Storm ha demostrado lo que All Elite Wrestling puede ser, en su mejor versión, un lienzo en blanco. Ella no solo apareció, ella no solo compitió, escribió, dirigió, protagonizó la mejor historia femenina de la historia moderna del wrestling en Norteamérica. Cogió la división femenina de All Elite Wrestling, esa misma división que durante años fue criticada por su falta de narrativa, por no tener peso ni protagonismo, y la transformó, la convirtió en el main event moral de cada pay-per-view, en el corazón de cada storyline importante. Tony Storm no solo reinventó su carrera, reescribió la historia de una división entera, y nos mostró algo que todos necesitábamos ver, que incluso en un mundo donde la técnica y el atletismo son moneda corriente, la narrativa, la identidad y el riesgo creativo son lo que realmente define a una estrella. 4 años, 1460 días desde aquel 30 de marzo de 2022, cuando vimos a aquella rockera sonriente debutar frente a The Bunny,
En el wrestling moderno, obsesionado con la inmediatez, con la viralidad, con el próximo gran movimiento atlético, Timeless Tony Storm nos enseñó algo distinto. Nos enseñó a detenernos, a mirar a la cámara, a apreciar cada gesto, cada mirada, cada tic, cada detalle, a comprender que, en este negocio, el arte del personaje puede ser tan poderoso, tan memorable, como el golpe más perfecto o el salto más impresionante. Timeless Tony Storm no solo ganó combates, ganó historia, ganó narrativa, ganó la atención y el respeto de todos nosotros. Tony Storm no es solo lucha libre, es cine, y por eso su firma es, sin duda, la victoria más grande de Tony Khan. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿O creéis que hay otro fichaje masculino o femenino que haya tenido un arco de transformación mejor que el de AEW? Dejad un me gusta, no olvidéis suscribiros, bajad la barbilla, sacar pecho y cuidado con el zapato. Nos vemos en el próximo vídeo.